Fernando, em, pues estamos metidos en este momento ya pasado a la hora de las urnas, ahora estamos en la de la validación por los órganos electorales, todo encaminado a que pronto sea declarada presidenta electa Claudia Sheinbaum y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que sigue muy activo, con mucho poder y manteniendo, fijando la agenda política diaria. Pero hay un tema que a veces creo que vale la pena reflexionar con él. Se ha hablado mucho de la revolución de las conciencias. ¿Qué significa una revolución de la conciencia, Fernando? Pues Julio, para mí es un tema inquietante, en serio, ¿no? Para mí es un Mm. tema que me llama a cuentas permanentemente, que me pide tiempo, que me pide estudio. Te lo está diciendo alguien que vive en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, ¿no? Alguien que ve desde aquí a México hoy por hoy como una referencia política de participación, un movimiento de masas que tiene reivindicaciones sociales con todas sus contradicciones, con todos sus claroscuros, con todo lo que, incluso sus demagogias, con todos los chapulines, con todo y todo, hoy por hoy, ante los ojos y ante la realidad que se vive en Argentina, el tema de la revolución de la conciencia me parece que es un tema crucial para México, pero también para el continente entero, incluyendo desde luego al Caribe, ¿no? Eh, y porque la revolución de la conciencia para algunos es casi puramente un eslogan, para algunos es quizá una frase bonita para resolver en ella las mil cosas que no se han resuelto en términos de explicación y de formación política, pero en términos reales creo que el trabajo revolucionario en el campo de la conciencia tiene que ver con remover y movilizar los paradigmas más profundos con que crecemos con nuestras creencias, con nuestras idiosincrasias, con las subjetividades en las que nos movemos, muchas de ellas invisibles, muchas veces silenciadas, incluso por la costumbre, por el uso, por el tedio a veces de la vida diaria. Y de pronto percatarse, gracias a que se inaugura un debate que es social, el que tiene que ver con la política, con hacer política. No distingo la grilla con la política, hablo de la política con mayúsculas. Esto que moviliza a las personas a preguntarse, a interrogarse, no solamente por el estado en que viven y por las condiciones concretas en que se desarrolla la vida diaria, sino viste ese momento, Julio, importante de la conciencia cuando por alguna circunstancia eh, un atisbo de futuro te pregunta, ¿y cómo va a estar el próximo año? ¿Y cómo van a estar los próximos meses? ¿Cómo va a estar el corto, el mediano y el largo plazo? ¿Y, y qué necesidades concretas tendremos en lo individual, tanto como en lo colectivo, que tenemos que saber resolver desde ahora, porque si no, se nos va a venir el mundo encima? Ahí veo yo, en esta dinámica de la interrogación sobre los tiempos cortos, medianos y largos, un ascenso claro de la conciencia de todos a propósito de qué estamos haciendo, dónde estamos parados, qué ganamos, qué perdimos, dónde metimos la pata y en todo caso en qué cosas fuimos certeros e incluso victoriosos, ¿no? A ese respecto, cuando la pregunta recorre México hoy, como bien dices, a punto de que la nueva presidenta electa asuma su mandato, en horas en que tantas presiones internacionales están ejerciéndose no solamente contra México, sino en general contra todos los sistemas, contra el propio capitalismo a nivel internacional, a esta hora en que todavía se está festejando, desde luego, en muchos lugares la victoria de Claudia Sheinbaum. eh, Recorres rápidamente con la mirada del continente, Julio, y te das cuenta de que hay tristeza en algunos países, hay desolación en algunos países, porque no se logró esto que llamamos allá revolución de la conciencia, por lo menos la identificación clara de la posición de clase, de la identidad de clase de cada quien, por lo menos lo que entendemos como identificación de los enemigos internos y externos, claro, por lo menos en lo que implica el reconocimiento de las fuerzas y el grado de organización que hemos sabido impulsar para resolver, atender problemas personales y sobre todo colectivos. En México, por lo menos
ahora mismo yo acabo de estar por allá. eh, Escuché, sí, en las calles, en algunos barrios, incluso en mi familia, en algunos momentos en los que antes era impensable que se discutiera en torno al papel de un presidente, si había rendido bien, si era querido o no era querido. Esos temas eran grandes ausentes, por lo menos en algunos contextos que yo conozco, y ahora mismo se volvió parte de la sobremesa. Ya la vida política del país, introducida en las conversaciones de sobremesa, a mí me hace entender que algo está despertándose en torno a esto de ser consciente de la realidad que se vive. De modo que ese estado de ánimo o esta reflexión que hago ahora así a todo galope sobre esta contrastación con Argentina, por ponerte un ejemplo que para mí hoy es el más grave en América Latina, donde se verifica el desperdicio de una etapa y una oportunidad política, donde se nota cómo el desgaste ha sido la comidilla de los expertos en la desolación, de cómo las grandes maquinarias mediáticas hicieron de las suyas con la estrategia del voto castigo, en este momento en que la amargura anda por las calles, en esta Fernando, hora en que... ¿Sí? Fernando, perdón, se pasmó tu imagen como unos 60 segunditos. Te pido si puedes retomar esa idea como de, no sé, 60 segunditos para acá, porque se pasmó. Ya está todo bien en imagen y Bien. voz. Ujú. Bueno, estaba tratando de contarte pues que la contrastación sobre Sí, este grado de la revolución de la conciencia, cuando uno mira lo que está pasando en Argentina, decía que me parece que eso es el ejemplo más doloroso y más grave que tenemos hoy en el continente. Y te repito, porque a estas horas en este país está la desesperación dando vueltas por todos lados. Este país está pasando una crisis económica realmente grave y anuncian lo peor para las próximas semanas, todavía peores que las que se han vivido durante ya 6 meses. A esta hora en Argentina, la represión contra las personas que protestan legal y legítimamente contra cosas que no les parecen, pues está siendo gravísimo ahí en este país, encerradas ahora 30 o 40 personas, absolutamente sin justificación, por el solo hecho, hubo una cacería policíaca, hubo una represión de las que aquí ya nadie quería acordarse, hay actos de incluso tortura con los detenidos, en fin. Eh, y esto, Julio, contrastado, te decía, con lo que en México vemos en términos de debate, de cómo la vida política se trasladó a la sobremesa de la familia. Fernando, bien, creo que seguimos adelante, Fernando. Yo fui el que me salí y mi internet es el que está mal. Tú se has estado escuchando bien todo según lo que me dicen aquí. Así es que adelante, Fernando, por favor. Todo se ha escuchado bien. Adelante, por favor, Fernando. Bien, te decía pues esta que me parece a mí eh, crucial en términos de contrastar, por un lado, lo que con todas las cautelas y con todas las incluso advertencias, y yo diría que desconfianzas del caso hay en las celebraciones en México a esta hora. Por cierto, te decía que en el contraste con lo que se vive en Argentina, vuelvo a decir que aludo al ejemplo de Argentina porque es un ejemplo acabado de las cosas que no quisiéramos ver en ningún país nuestro a estas horas, que aquí está el inventario completo de las canalladas que no quisiéramos vivir en términos del resultado de una manipulación mediática grotesca y voraz como fue el voto castigo manipulado aquí, a que no quisiéramos ver en ningún lugar en términos del grotesco de un mandatario que se exhibe con toda impunidad y con toda impudicia diciendo las barbaridades más intolerables y más insoslayables contra diputados, contra senadores, contra estudiantes, contra académicos, contra científicos, contra presidentes incluso de la región y de otras regiones a los que ha insultado y degradado. Bueno, que se instaló esto como una fechoría naturalizada que ya lleva 6 meses y que parece que en lugar de construir revolución de conciencia, lo que está construyendo es una especie de resignación inconsciente en este país. Y creo que vale la pena insistir en esto porque el estado actual de la revolución de la conciencia en México, lejos de ser un estadio victorioso, es todavía un tránsito, es una situación
todavía transicional, todavía una promesa, todavía incipiente, y creo que hay un trabajo profundo que desarrollar en términos de precisar la revolución, cuál revolución y de cuál conciencia, de cuáles conciencias estamos surgidos en México, para echar barbas a remojo viendo lo que está pasando aquí, echar barbas a remojo para que no ocurra esto en ningún otro lugar del continente, y porque exactamente lo que vemos es que la derecha se están organizando, que están participando en festicholas a granel, que van y vienen de un continente a otro a los abrazos y prometiéndose cosas. Acabamos de ver a Zelensky abrazado con Milei, y eso yo no sé si no debería ser para todos nosotros una advertencia por el mensaje que es, por lo perverso que contiene, pero principalmente, Julio, porque contrastado con el estadio actual del concepto de revolución de la conciencia en México, no me hace pensar más que la urgencia de profundizar esa revolución de la conciencia, eh, impedir que se partidice en el sentido más sectario y más burocratizado del concepto, impedir que se institucionalice, es decir, en el sentido más anestésico del concepto institucional, y procurar y proponer que la revolución de la conciencia se vuelva un movimiento, una dinámica de grandes libertades en el campo de la formación política y de grandes libertades en el campo de la democratización de la comunicación, ¿no? Eh, te decía al principio que es un tema para mí realmente embelesante de la revolución de las conciencias, porque sí que creo que no lograremos gran cosa si solamente nos preocupamos por los bienestares materiales o económicos, que no desprecio de ninguna manera, que por otro lado valoro y creo que son fundamentales, urgentes y muy retrasados, muy retardados, pero también creo que de nada sirve si no se completa, repito, con un estado de conciencia política que realmente revolucione valores, principios, afectos, incluso que sea capaz de construir lo que yo creo que es urgente, que construyamos una ciencia de la autocrítica y que nos permita efectivamente aprovechar la autocrítica como una plataforma de crecimiento, de mejoramiento y de compromiso, pues, ¿no? En la praxis, en la acción concreta. Para no quedarme yo estacionado en una especie de mirada puramente utópica o romántica frente a lo que la política creo debería ser, con la ética, con la moral, con la estética incluso, sí que veo que en esta definición o en este trabajo específico de desarrollar revolución de la conciencia, sí que veo que hay una promesa en lo concreto, en lo muy práctico, que puede darnos resultados muy valiosos en muy corto tiempo. Si un proyecto político hoy en América Latina no incluye una forma, así sea parcial, así sea espejo, y si quieres imitación del proyecto de revolución de conciencia de México, si en América Latina no somos capaces de replicar, de reproducir, de multiplicar el ejemplo que México ha estado poniendo en este tema, yo creo que, Julio, las cosas se pueden poner mucho peor y puede que lleguemos a estadios absolutamente infernales y no seamos capaces de percatarnos ni de verlos, ¿no? Hay ya iniciativas muy valiosas en Venezuela, por ejemplo, han promulgado la Cámara de Diputados una ley contra el neonazifascismo para advertir a la población de los focos infecciosos y tóxicos que hay en muchos discursos televisivos, de alguna serie de televisión incluso, de algunos discursos políticos o de algunos políticos que se compran discursos, por cierto, en Miami, y que están fuertemente intoxicados con esta lógica del neonazifascismo. La revolución de la conciencia tendría que ser una gran vacuna internacional para que efectivamente el avance de la derecha encuentre un frente poderoso. Mientras la derecha y ellos están viviendo una crisis profunda de intelectualidad, están teniendo una crisis brutal de ideas, están empobrecidos al máximo, incluso diría yo que desnutridos conceptualmente. Mientras ellos están pasando esa crisis, nosotros los pueblos y los responsables de la dirección de estos pueblos, me parece que no podemos rehuir a la tarea central, profunda y paciente y yo diría vital, que consiste en
profundizar y garantizar que la revolución de la conciencia no se detenga, ¿no? Fernando, pues verdaderamente muchas gracias por esta reflexión aterrizada en dos realidades que conoces y que describes para que podamos comparar y complementar la mexicana, la argentina y con este tema central de la revolución de las conciencias o la revolución de la conciencia. Fernando Buenavada, reserva de lo que desees agregar, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros, Fernando. Solamente a mandarte un abrazo siempre, Julio, fraterno, agradecido por tu hospitalidad y con toda la audiencia que a veces me hace llegar mensajes de que ha visto y te ve y me ha visto acá y entonces me hacen sentir todavía más contento y menos lejos de México. Así que te lo agradezco mucho, ¿eh? Sí, por cierto, déjame decir que alguien dijo por aquí, Buenavad no tiene tono de che, dice Espiridión Conde. Pues claro que no, sí, Fernando es mexicano, que reside en Argentina, pero es mexicano, Fernando. Soy chilango, sí, sí, he tenido mis años de estancia en San Luis Potosí también, que como bien lo sabes, Claro. pero no, mexicano soy, y no tendría por qué pegárseme, porque la verdad que son identidades distintas también, ¿no? Así que bueno, un abrazo, saludos. Gracias, Fernando, hasta pronto, gracias. Siempre, Hasta gracias. luego, gracias.